por una democracia sin violencia. En este capítulo se analiza la relación entre la violencia política y el debilitamiento de la democracia en Colombia. También se destacan los principales factores que han permitido la persistencia de la violencia en el país, así como las posibles soluciones para superar este problema y construir una sociedad pacífica y justa. Para iniciar hablaremos sobre los 3 momentos de la paz y la guerra. En las últimas 6 décadas ha habido varios intentos por construir una paz estable y duradera. Por lo menos 3 de ellos han terminado en pactos o acuerdos. El informe de la verdad identifica 3 momentos clave en la historia de la guerra y la paz en el país. El primer momento es el Frente Nacional, entre 1958 y 1974, que fue un pacto para acabar con la violencia y para que los dos partidos históricos, el liberal y el conservador, regresaran al poder, luego de la dictadura conservadora militar que duró 9 años. Este proceso tuvo importantes logros, como la creación de nuevas reformas políticas y de justicia social, pero también enfrentó grandes obstáculos como el asesinato de líderes sociales y políticos y la negativa de algunos grupos armados a participar en el proceso. Ahora bien, el segundo momento es el proceso constituyente, en el cual se llevó a cabo una reforma a la Constitución de Colombia, que había sido promulgada en 1886. La reforma buscaba modernizar la Constitución y adaptarla a las necesidades del país en la época contemporánea. Ese proceso fue convocado por el entonces presidente César Gaviria y contó con la participación de una Asamblea Nacional Constituyente compuesta por 70 miembros elegidos por votación popular. Esta asamblea se encargó de redactar un nuevo texto constitucional que fue sometido a referendo popular en 1991. Entre las principales novedades introducidas por la nueva Constitución se encuentran la creación de la figura presidencial de la reelección, la garantía de derechos fundamentales a todos los ciudadanos, la creación de nuevos órganos de control y vigilancia, y la descentralización del poder hacia los municipios y regiones del país. El tercer y último momento es el acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, en 2016, que buscó poner fin a la violencia y la exclusión que han caracterizado al conflicto armado. Sin embargo, también estuvo marcado por graves obstáculos, como la corrupción y la falta de recursos para implementar programas de reintegración efectivos. Aunque este proceso tuvo algunos avances notables, como la implementación de reformas políticas y sociales, también enfrentó desafíos significativos, como la creciente violencia contra líderes sociales y la falta de recursos y voluntad política para llevar a cabo algunos de los compromisos acordados. El episodio 2.2, titulado Abrir la democracia, describe el proceso de paz liderado por el presidente Belisario Betancur en Colombia durante la década de 1980. Se menciona cómo los movimientos contestarios y revolucionarios dieron paso a nuevos movimientos insurgentes e izquierdistas que buscaban espacios políticos. A pesar de los obstáculos que se intentó una negociación con las guerrillas, lo que llevó a la convergencia de la paz y la reforma democrática en el país. Sin embargo, factores como la falta de apoyo político, la resistencia de las élites regionales y la violencia paramilitar obstaculizaron este proceso. En este apartado también destacan la importancia de la descentralización y la participación de la sociedad civil en la democratización de Colombia. Se menciona la violencia contra la Unión Patriótica, un partido político que surgió durante el proceso de paz, y se aborda la toma del Palacio de Justicia por el grupo guerrillero M-19, que resultó en un enfrentamiento armado y la muerte de muchas personas. Además, se menciona la compleja relación entre el narcotráfico y el Estado colombiano durante ese periodo. Para concluir, podemos decir que este documento concluye con que los desafíos y obstáculos en el proceso de paz sentaron las bases para las reformas y la transformación política del país. La Constitución de 1991 fue un hito importante en este sentido y demostró que la política tenía el potencial de generar cambios significativos en el país. El apartado 2.3, el cual se titula Paz, Constituyente y Constitución, nos dice que la Constitución de 1991 fue posible porque hubo cambios de paradigmas mentales y de propósitos políticos en todos los actores involucrados en la guerra. La Constituyente demostró que era necesaria la concurrencia de las diferentes corrientes para lograr una paz nacional y sobre todo acuerdos sobre lo fundamental. La Constitución de 1991 hizo que la demanda de derechos políticos, pero también económicos
económicos, sociales y culturales dejaran de ser calificados como subversivos y se convirtieran en parte esencial de la vida digna. En el apartado también se menciona que los años 90 significaron el reconocimiento de derechos e ingreso a la democracia social y política de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, el reconocimiento de sus territorios, formas de gobierno, cultura y derechos. Después de la Constitución, sin embargo, vino la guerra. Con la Constitución del 91 se incorporó a una parte de las izquierdas en el sistema político, pero la consecuencia fue la ruptura de las hegemonías partidistas tradicionales. Factores que explican la llegada de esa guerra. 1. A la competencia política se le sumó una fuerte competencia por las rentas lícitas e ilícitas. 2. El narcotráfico se consolidó como un actor político militar. 3. Una parte del país y de la población continuó excluida del pacto. 4. La guerra contra las drogas avivó el fuego de la violencia. 5. La idea de la paz como el silencio de los fusiles. Pero quizá el mayor desafío para la democracia en este periodo oscuro fue justamente el deterioro de los valores y de sus atributos propios. Si el país había votado en 1998 por la paz, para 2002 había perdido la fe en ella. De ese modo se impuso la idea de sacrificar, sin más, democracia por seguridad. Por otra parte, el apartado 2.4 titulado El desenlace de la guerra, democrático o antidemocrático, trata sobre el resultado de la guerra colombiana y plantea la cuestión de si el resultado lleva a democracia o antidemocracia. El informe analiza los hechos ocurridos durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que se extendió del año 2002 al año 2010. Durante su administración, Uribe centró sus esfuerzos en la restauración militar del gobierno regional, controlado por la guerrilla, y las negociaciones con el grupo paramilitar AUC. Esa estrategia implicó una combinación de guerra contra la insurgencia y la consolidación política y económica del poder de facto de la coalición contrainsurgente liderada por las drogas. En este contexto, se cuestiona si el resultado de la guerra fue democrático o antidemocrático. Aunque la guerrilla perdió legitimidad y respaldo popular, el informe destaca que el conflicto armado justificó el accionar militar, político e institucional del gobierno, rescatando las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del ejército, las cuales se convirtieron en el resumen del juego perverso que puso los medios por encima de los fines. También menciona que se modificó la Constitución para permitir la reelección del presidente, lo cual estuvo cerca de romper el delicado diseño institucional del Estado colombiano y el equilibrio de poderes. Finalmente, el informe sugiere que, como resultado de la guerra en Colombia, hubo elementos democráticos y antidemocráticos bajo el gobierno de Uribe. Aunque la guerrilla perdió legitimidad, se utilizaron estrategias de propaganda y violaciones a los derechos humanos para justificar medidas represivas. En la paz estable y duradera. Y para continuar, tenemos que el texto habla sobre los cambios políticos en Colombia bajo el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, quien cambió el enfoque militar por la negociación con grupos guerrilleros y el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Esto llevó a una ruptura con el expresidente Álvaro Uribe y una coalición con la izquierda para buscar una solución política al conflicto. El Acuerdo de Paz de 2016 marcó un paso significativo hacia la inclusión y la democracia, pero aún existen desafíos en la consolidación de la alternancia pacífica del poder, la eliminación de las armas de la política y el abordaje del poder de los grupos criminales. El artículo concluye que Colombia debe fortalecer sus instituciones y valores democráticos para construir un futuro mejor. Algunas de las partes más relevantes del texto son el ingreso de las izquierdas a la competencia política y la comprensión de que la guerra es un despropósito y una iniquidad. Los retos que aún enfrenta Colombia para consolidar una democracia no violenta, incluyendo la consolidación de la posibilidad de la alternancia pacífica, la eliminación de las armas de la política, la apertura de mayores espacios a las minorías y los grupos no hegemónicos, la consolidación de normas e instituciones que profundicen la libertad y los derechos, el cese de la crispación y la serenidad del debate público, y la eliminación de las mafias del poder político, las instituciones del Estado y la vida social. Por otro lado, también tenemos que la importancia de pasar la página de la guerra para poder abrir debates importantes sobre la relación de las regiones con el Estado, la confianza de los ciudadanos en las instituciones, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, la resolución del problema del narcotráfico, las relaciones constructivas con la comunidad internacional, el modelo de seguridad y convivencia que requiere la construcción de una paz estable y duradera, y el reconocimiento de Colombia como parte de una misma nación. Por otro lado, también tenemos que la paradoja de que el cese del conflicto ha convivido con rasgos de la vieja
vieja guerra, en especial el uso de las armas para frenar la democracia, la violencia contra los líderes sociales y los excombatientes que dejaron las armas, la represión brutal contra las protestas y la tentación de mantener la guerra en las instituciones, la necesidad de fortalecer la democracia no violenta mediante la eliminación del legado de violencia y corrupción en las instituciones y la recuperación de los valores que hacen que la democracia sea vigorosa, la participación, el pluralismo, la transparencia, la diversidad, las libertades y la imaginación moral de un mundo mejor. En conclusión, el capítulo Por una democracia sin violencia de la Comisión de la Verdad en Colombia es un llamado a la reflexión y a la acción para transformar las estructuras sociales y políticas que han permitido la violencia y el conflicto armado en el país. La Comisión reconoce que la construcción de una democracia sólida y justa es un proceso complejo y que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. El informe destaca la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto armado, como la desigualdad, la exclusión y la falta de acceso a los derechos básicos. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de una educación ciudadana comprometida con los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos como una herramienta fundamental para la transformación social. La Comisión también resalta la necesidad de construir puentes entre los distintos actores y sectores del país para construir consensos y soluciones duraderas. En ese sentido, la Comisión de la Verdad invita a todos los colombianos a asumir un papel activo en la construcción de una paz duradera y sostenible. Podcast realizado por Paulina Mariles, Gaby Unigarro, Jason Vargas, Juan José Villa y Daniel Ayala, Universidad del Quindío.